Amigos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, un placer poder reencontrarnos para seguir contando historias. Gracias por suscribirse, por estar. Cada vez somos más, por lo tanto vamos a poder seguir generando nuevos videos y nuevas historias. En este caso les traigo algo que pasó hace 8 años para contar algunos detalles de esta historia, algunas cuestiones del detrás de escena de un hecho aberrante para el fútbol argentino, sudamericano y hasta mundial, porque esto repercutió en todo el mundo y sobre todo si hablamos de River y Boca, y más enfrentándose en Copa Libertadores en una definición mano a mano en aquella oportunidad en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. Y si digo Copa Libertadores, digo 2015, octavos de final, ya sabrán que me estoy refiriendo a lo que se conoció como la noche del gas pimienta en La Bombonera, de la que hace poco se cumplieron 8 años, el 14 de mayo. En aquel momento fue un jueves 14 de mayo, por la noche, se jugó ese partido, esa vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Me tocó cubrir aquel partido para el diario Clarín. Ya había estado en la ida la semana pasada en el Monumental, donde River había ganado 1-0 con un gol de penal de Carlos Sánchez. Y se había creado un clima muy particular, un clima raro después de lo que fue un partido bastante violento en el Monumental, con expulsados, donde Boca había llegado muy bien porque había terminado primero la fase de grupos y River había entrado por la ventana después de aquella victoria contra San José de Oruro en el Monumental, y que Tigres le dio una mano para poder entrar a los octavos de final ganándole a Juan Aurich en Perú. Pero bueno, vamos al centro de la historia, este partido entre River y Boca. River entonces tenía la ventaja en la ida, apenas un gol. Pero ya al entrar a La Bombonera aquella noche, me acuerdo, fui temprano por supuesto, pero ya había mucha gente muy temprano, y aquellos que vamos a la cancha hace rato sentimos como un tufillo, había algo extraño, mucha gente abalanzada en los controles, en las puertas, mucha gente sin entradas dando vueltas. Me acuerdo que en aquel momento por el sector de prensa de Boca, sigue siendo el mismo hoy, pero también entraban personas discapacitadas que iban a un sector de la platea, y en ese momento entraba gente que la verdad uno veía y no tenían ninguna incapacidad física, y entraban por ahí y había un tufillo, algo raro en el ambiente, sobrevolaba. Me acuerdo que también los hinchas de Boca muy enojados por el arbitraje de Delfino en la ida. Cantaban de la Boca no se van, si no pasaba Boca. Bueno, había algo en el ambiente que presagiaba que no podía terminar bien las cosas esa noche. Bueno, arranca el partido, recordarán, un primer tiempo bastante feo, termina 0-0, pero bueno, Boca todavía con la chance latente de poder dar vuelta a la serie, o al menos ganar por 1-0 e ir a los penales. Darío Herrera fue el árbitro de aquel encuentro. Se van al descanso, un primer tiempo poco atractivo, donde hubo también bastantes faltas. Y claro, todo empieza, recuerden, en el entretiempo, cuando los jugadores de River están en la manga, van a salir, cuestiones raras, movimientos raros, los jugadores que se agarran la cara, bueno, y todo lo que ya se sabe y ya se conoce. Ahora, ¿cómo fueron las horas posteriores a aquel hecho, ¿no? Y que desembocó en la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, la descalificación, porque Conmebol lo termina descalificando, recordemos, y River avanza a los cuartos de final.
Bueno, sucede el ataque del gas pimienta, hinchas de Boca con el famoso panadero a la cabeza que rompen el tejido del alambrado, tiran aquel producto que se denominaba mostacero, que es así se lo denomina en la jerga tumbera, porque en realidad no es gas pimienta, sino que es una mezcla de pimienta cayena con ají picante y un ácido. Eso es lo que le tiraron los hinchas de Boca a los jugadores de River. Recordemos que estaban varios afectados, pero entre los más afectados eran Leonardo Ponzio, Leonel Bangioni, Matías Craneviter y Ramiro Funes Mori, que a ellos los acompaña el médico de River, Pedro Hansin, al hospital Ramos Mejía y también al Instituto del Quemado para constatar las lesiones, algunas lesiones oculares y en la piel. Recuerden que Rodolfo D'Onofrio entra a la cancha, detrás de él Matías Patañán, y claro, se arma todo ahí un alboroto. D'Onofrio después iba a decir que un médico oculista lo llamó y le dijo que podía haber gravedad en los jugadores, en la vista de los jugadores, que podía causar con consecuencias. Entonces él dice que baja y decide entrar. Y ahí, cuando yo estaba ahí, el palco de los dirigentes de River en la Bombonera, o sea, donde van los visitantes, no solo los dirigentes de River, sino los dirigentes visitantes cuando juegan en la cancha de Boca, está al lado de donde estamos ubicados los periodistas. Entonces veo ese movimiento cuando, bueno, había bajado D'Onofrio, se había metido en la cancha, y yo después me voy hacia la puerta donde estaba ese palco y veo que otro de los dirigentes, Ignacio Villarroel, hoy actual vicepresidente segundo de River, en aquel momento era vocal, después fue secretario, hoy es vicepresidente, pero en aquel momento era un dirigente más que integraba la comisión directiva, pero que a su vez, por su condición de abogado, integraba, no solo que integraba, sino que presidía el área de legales del club. Bueno, lo cruzo, lo empiezo a hablar y lo sigo. De hecho, yo bajo y me lo cruzo en realidad en la puerta del ascensor, porque yo bajo para ver cómo eran los movimientos abajo y seguir la cobertura de ver hasta dónde podía llegar en la zona baja. Voy al ascensor, cuando bajamos yo me escabullo, me meto atrás de él, claro, y voy pasando ahí los controles y todos pensaron que yo seguía, o sea, que estaba con él, no que yo había ocultado mi credencial. Entonces me meto y llego a una zona de antesala del vestuario visitante. Bueno, y me quedo ahí, paradito, a un costado. En eso veo que entra D'Onofrio, ¿no? que viene por el túnel, estaba en la cancha, viene por el túnel, va hacia la zona del vestuario. Y de repente, como todo un movimiento, se abre una puerta y dicen: viene Daniel, viene Daniel. Claro, Daniel era el Tano Angelici, presidente de Boca. Se produce el encuentro entre D'Onofrio y Angelici y yo dije: uy. Bueno, todo lo contrario. Fue una charla amena. Yo la reproduje esa charla en el inicio de una nota una vez en el diario Clarín, que miren, lo tengo acá, la voy a leer textual. ¿Qué pasó, Rodolfo?, le pregunta el Tano Angelici a D'Onofrio. Tano, no me metí a la cancha porque sí. Estaba preocupado por los jugadores, quería ver cómo estaban, es lo que le responde D'Onofrio. No, olvídate, no hay problema por eso. ¿Cómo pudieron hacer esto? No puede ser. Por 20 imbéciles se arruina todo, le dice Angelici, cuestionando, ¿no?, el accionar de los hinchas de Boca. Es lamentable lo que pasó, son los mismos 20, 30 imbéciles que tenemos en todos los clubes, los que siempre arruinan el fútbol argentino no puede seguir así. Sí, tenés razón, le termina diciendo Angelici a D'Onofrio. Bueno, el diálogo, Angelici va por su lado, D'Onofrio se mete al vestuario visitante. Claro, nada que ver con lo que iba a venir después, con un Angelici que iba a bramar contra D'Onofrio y a apuntarlo de por qué se había metido en la cancha, cosa que no le reclamó ahí cara a cara, lo iba a reclamar después en conferencia de prensa. Y ahí empieza toda una estrategia de River para, en realidad, para cubrirse y no terminar siendo perjudicado, porque en River consideraban que era un ataque artero
y que debían tener la clasificación, porque lo que hizo Boca fue querer primero producir un ataque que podría haber causado lesiones en los jugadores y querer sacar ventaja. Entonces se arma una reunión en el vestuario visitante, que era una efervescencia y estaban esperando los jugadores, que recuerden que estuvieron mucho tiempo los jugadores metidos adentro de la cancha, que le tuvieron que hacer un pasillo los policías, que los jugadores de Boca de manera polémica saludan a la barra. Bueno, algunos sí se solidarizaron, otros no, con sus colegas. Pero bueno, nada, en medio del nerviosismo tuvieron un montón de tiempo. Herrera esperó 1 hora y media para suspender el partido. Estaba el famoso veedor de la Conmebol, Roger Bello, dentro de la cancha. También Alejandro Bursaco, CEO de torneos, que después fue detenido por el FIFA Gate. En aquel momento Juan Ángel Naput era el presidente de la Conmebol, no estaba Alejandro Domínguez todavía. Naput también después terminó siendo investigado por el FIFA Gate. Lo cierto es que, claro, esto estaba ante los ojos del mundo, esta situación. Entonces lo que hacen los dirigentes de River en aquel momento es cubrirse para que no los terminen perjudicando de una situación que ellos consideraban que eran perjudicados, porque claro, habían atacado a sus propios jugadores. Entonces se arma una reunión entre los principales dirigentes para ver cómo accionar. Lo primero que surge es, bueno, ir a los centros médicos especializados. Como les decía, que Pedro Hansin, el médico, acompañó a Poncio, a Banchioni, a Craneviter y a Ramiro Funes Mori, los más afectados, para tener, bueno, todas las explicaciones, constataciones y justificativos médicos, que eso es lo que hicieron en aquel momento, después de haber revisado a los jugadores, para tener todos los papeles y después elaborar un informe para contar cómo se habían sucedido los hechos. Vuelve a haber otra reunión en el Monumental, en una de las oficinas del Monumental. Allí los esperaba el recordado Guillermo Casio, ya fallecido, en aquel momento era uno de los vicepresidentes de River. Entonces Donofrio, Casio, Patañán, Villarroel. Patañán era otro de los vice, Villarroel, como les dije, vocal, encargado del departamento de legales. Se reúnen en el Monumental y allí definen que iban a llevar toda la documentación a la Conmebol, a la sede de Luque, a Paraguay. ¿Pero por qué? Porque River se sentía, como les decía, perjudicado y damnificado por esta situación. Entonces querían presentar una especie de alegato de toda esta situación para quedar en evidencia cómo habían sido los hechos. Entonces, en aquel momento, Villarroel del Monumental, el famoso viaje, que de esto ya se sabe, que hizo, que fue a Paraguay entre truco y medianoche, no fue tampoco en avión privado. Organizaron para que inmediatamente sacaron un pasaje para que a primera hora de la mañana pueda viajar desde el aeropuerto de Ezeiza. Villarroel del Monumental fue a su casa, se bañó, se cambió, tomó ropa, agarró la valija, fue hacia el aeropuerto de Ezeiza y de ahí viajó a Paraguay. En la sede de la Conmebol presentó, por supuesto, toda la defensa de River, porque claro, a ver, lo que hay que decir también no es que River viajó porque quiso ir, no. Cuando hay así un partido suspendido, se abre un expediente disciplinario y la Conmebol irremediablemente iba a citar a los clubes, la comisión disciplinaria, para que hagan su descargo. Entonces River, bueno, puso primera, sabiendo que esto iba a pasar, y llevó toda la documentación. Angelici se enteró de este viaje mientras estaba desayunando. Entonces él fue al día siguiente, terminó yendo a Paraguay. El sábado cuentan que hubo apenas un cruce de miradas en el Hotel Borbón, el hotel que está frente a la sede de la Conmebol, entre Villarroel y Angelici. Un Angelici muy disgustado, sabía la que se le venía. Y ese mismo sábado a la tarde, después de analizar todos los hechos, las imágenes, también hasta hubo consultas desde FIFA,
por esta situación, de los expedientes se habían abierto y FIFA, a través de algún mensaje, de algún llamado de la Comisión Disciplinaria de FIFA, avisaron que tenían que ser duros porque era un hecho aberrante para el fútbol. Y bueno, la Conmebol termina tomando la decisión el sábado a la tarde que Boca quede eliminado, que queda descalificado por este hecho, y River avanza a los cuartos de final que se tenían que jugar a la semana siguiente frente a Cruzeiro. Del hecho, no estuvo esto nunca 100% confirmado, pero sí hay versiones desde varios lados que el hecho fue premeditado, no fue casual, que algo así no se puede hacer. De hecho, recordarán ustedes que aparece un dron con el fantasmita de la B. La idea era que los jugadores de River, esto también lo reconoció el propio panadero napolitano, tirarle algo para que salgan con lágrimas y justo apareciera el fantasmita. Bueno, se le fue la mano y aparte rompieron el alambrado. Ahí hay una anuencia de seguridad del estadio. Y lo que se dijo es que este hecho en la popular baja de Boca, donde no van los barras, pero sí los barras de Boca cuentan que están atentos a todo lo que pasa allí. Estaban enterados, y esto se había definido en el gimnasio Leopardi, que pertenece a uno de los líderes de la barra brava de Boca, a Mauro Martín, y que allí habrían participado también dirigentes de Boca de aquel entonces. Lo que cuentan varios es que, como les digo, había algo premeditado y algo intencional para hacer esa noche, que terminó en un ataque tremendo, ¿no? Con este mostacero, esta sustancia que le tiraron a los jugadores de River, que pudieron poner en riesgo su salud. Una perlita de aquella noche, Teo Gutiérrez, cuando los jugadores de River se meten al vestuario y llegan, ve que hay personas, muchas personas había, y confunde a dirigentes de River con gente de Boca, y empezó a los gritos: nos ponemos espalda con espalda acá. Quiso pelear algunos dirigentes que eran de Poli, y dijeron: no, pará, Teo, son dirigentes de River. Bueno, y después terminaron entrando al vestuario. Y también otra perlita, estaba Pablo Aimar en el plantel de River, y el actual ayudante de campo de Scaloni en la selección. En medio de todo el caos, con su habitual calma, le pregunta a un dirigente de River: ¿y vos qué crees? ¿Se va a seguir jugando este partido? Bueno, la respuesta, como les decía, la dio la Conmebol el sábado siguiente, aquel jueves, a esa noche negra para el fútbol argentino. La Conmebol el sábado siguiente por la tarde descalifica a Boca, River avanza a cuarto de final y la historia conocida: le gana a Cruzeiro, después supera a Guaraní en semifinales, a Tigres en la final y termina siendo campeón de América en 2015 de la mano de Marcelo Gallardo. Esta fue la historia de la noche del gas pimienta el 14 de mayo de 2015.